Todos guardamos, en lo más profundo de nuestro corazón, bonitos recuerdos e historias que nos gustaría contar. Historias íntimas que no salen en las películas ni en la televisión porque no tendrían grandes audiencias. Como en este pequeño y modesto canal soy yo misma la que decide lo que se publica, y no busco grandes audiencias, sino llegar al corazón de la gente que me sigue, hoy toca una historia muy sencilla de una persona muy especial. Esta historia os la va a relatar Ernesto, su protagonista. Como sé que vosotros, mis queridos suscriptores, tenéis un corazón y una sensibilidad muy especial, creo que os gustará y os hará reflexionar. En aquella época temprana de mi vida, yo solo tenía 5 años y mi cabeza apenas se elevaba a 70 centímetros del suelo. Yo era hijo único y se podría decir que era un buen estudiante. Estábamos a mediados del siglo pasado y os puedo asegurar que la vida era muy distinta a la de ahora. No me atrevo a decir si era mejor o peor, pero tampoco os quiero mentir, y tengo que confesar que yo la echo de menos. Pues si os digo la verdad, tuve una infancia muy feliz. Mi padre se llamaba Juan y era una persona muy sociable. Era agricultor y era muy popular, pues era simpático y alegre. Pero si tengo que definir cómo era mi padre con 4 palabras, elegiré estas 4. Mi padre era un buen hombre. Alicia, mi madre, por el contrario, era poco habladora. Las palabras salían de su boca lo estrictamente necesario. Aunque no por ello, era menos comunicativa que mi padre, pues tenía la más bella sonrisa que he visto en mi vida, con la cual, sin hablar, te susurraba 1000 cosas al oído. Los 3, aunque no éramos muchos los componentes, formábamos una gran familia. Vivíamos en una pequeña casa de campo y nos separaban de la ciudad unas 3 horas en lo que en aquella época llamábamos el coche de línea. Mi familia era bastante humilde, aunque la verdad es que nunca echamos nada de menos, pues éramos felices con lo poco que teníamos. Delante de nuestra casa teníamos un pequeño jardín que cuidábamos entre los 3 con un gran cariño. Ese era nuestro principal entretenimiento. En la parte trasera de la casa teníamos un pequeño huerto en el cual se basaba principalmente nuestra alimentación, aunque un par de veces al mes nos permitíamos el gran lujo de comer carne o pescado. Un día cualquiera de mayo, cuando las flores habían estallado en un precioso arco iris, mi madre y yo estábamos charlando en la puerta de nuestro hogar. Mi padre regresó de trabajar y parecía bastante más contento de lo habitual. «Te conozco lo suficiente como para saber que te ha pasado algo bueno», dijo mi madre cuando le vio aparecer. «Pues no te equivocas», respondió mi padre sin ocultar su gran sonrisa. «Hoy es un día muy especial, pues os he traído un regalo. Un buen amigo me ha regalado esta ramita de sauce. Si la plantamos y la cuidamos, pronto se convertirá en un árbol». Yo, emocionado, empecé a sonreír de la alegría que sentí. La idea de plantar un árbol me pareció maravillosa. «Vosotros 2 podéis ir a plantarlo mientras como algo», dijo mi padre. «Estoy hambriento. Tendréis que buscar un buen sitio que no esté muy lejos de la casa, pues al principio habrá que regarlo todos los días». Aún recuerdo la mirada de mi madre. Era la mujer más enamorada que jamás haya pisado la tierra. Para ella su marido era único. «Te voy a dejar a ti que elijas el lugar donde lo plantaremos», me dijo con un gran entusiasmo. Aquella fue la decisión más difícil que tuve que tomar en mis 5 años de vida. Tienes que buscar un lugar un poco despejado. Cuando lo encuentres, has de cavar un pequeño agujero con tus manos y meter dentro la ramita de árbol, me dijo mi madre. Pero lo tienes que hacer con todo tu cariño. Después de encontrar el sitio adecuado y siguiendo sus instrucciones al pie de la letra, hice un pequeño agujero y metí dentro la ramita que había traído mi padre. Luego compacté la tierra de alrededor, para que no se cayera. «Lo has hecho muy bien», me dijo ella. «Este árbol estará aquí toda la vida, y a partir de ahora le llamaremos el árbol de papá». Yo estaba contento y orgulloso de lo que había hecho y me gustó la idea de llamarlo así. Mi madre y yo, tras abrazarnos, nos quedamos como tontos mirando el árbol de papá.
Yo era el encargado de cuidarlo y todos los días lo regaba por la mañana y por la tarde. De vez en cuando también le echaba abono. Fue pasando el tiempo y el árbol de papá, al mismo tiempo que yo, fuimos creciendo. Ya había cumplido los 8 años y tuve que empezar a ir a la escuela. El tiempo que pasaba lejos del querido árbol le echaba mucho de menos. Al regresar del colegio volvía contento, pues por la tarde me iba a volver a encontrar con mi mejor amigo. Estaba horas y horas con él. Casi le consideraba una persona, pues le abrazaba y le hablaba como si de tal se tratara. Le contaba cómo me encontraba y también mis pequeños problemas cotidianos. Tenía la sensación de que el árbol de papá me contestaba. Fue pasando el tiempo y el árbol crecía y crecía. Le habían salido unas ramas grandes y fuertes. Las estaciones se sucedían a la velocidad de la luz y yo ya empecé a despedirme de la infancia y entré de lleno en la adolescencia. Allí seguía el árbol de papá, cada vez más fuerte y robusto. Resistía sin problema el viento y los rayos, y al mismo tiempo que él crecía, yo le acompañaba en el paso de los días, los meses y los años. Pero el tiempo también era inexorable para mis padres, que poco a poco, sin darse cuenta, habían llegado a su otoño. Mi madre seguía siendo parca en palabras, pero no había dejado de estar acompañada por su eterna sonrisa. Mi padre empezaba a tener algunos achaques, pero no le impedían lucir su bondad. Quizás fue por eso que cada vez era más querido por la gente del valle. Una tarde primaveral del mes de mayo, me encontraba pensando en mis cosas junto a mi árbol cuando la vi por primera vez. Era la chica más hermosa que había visto en mi vida. Pasó caminando bastante cerca de mí, pero de repente, su mirada se clavó en la mía y me sonrió. Yo le devolví la sonrisa notando el sonrojo en mi rostro. Hubiera jurado que ella también se había sonrojado. No me cabía ninguna duda. Me había enamorado por primera vez. La muchacha se alejó caminando y me quedé mirando como lo hacía medio embobado. Fue un flechazo directo a mi corazón, que ya era irreversible. Yo aún no lo sabía, pero aquel era mi primer amor, e iba a ser también el último. Aquella noche estaba bastante nervioso y me costó entornar el sueño. Era la primera vez que algo o alguien le quitaba protagonismo a mi querido árbol. Había decidido que esperaría todos los días a la sombra de mi árbol hasta que aquella chica de la bonita sonrisa volviera a aparecer. Durante 6 días seguidos estuve esperando con la ilusión de que ella paseara de nuevo por allí, pero no fue así y cada día me iba decepcionado a casa. El 7º día, abrazando al árbol, le rogué que la volviera a ver. Estuve esperando, pero ella no regresaba. «Estoy muy decepcionado contigo», le dije. «Esperaba que me concedieras mi deseo». Justo cuando terminé de decir esas palabras y como por arte de magia la vi caminando de nuevo, pero esta vez, aparte de sonreír, se dirigía hacia mí. Empecé a ruborizarme por la vergüenza que sentía. «¿Eres el vigilante del árbol?», me preguntó cuando llegó a donde estaba. «¿Por qué me preguntas eso?», le dije muy sorprendido. «Porque has venido aquí todos los días a la misma hora», dijo en tono de burla. «¿Y por qué lo sabes?», le pregunté yo bastante sorprendido. «Porque te he estado espiando cada día y llevas una semana viniendo». «Supongo que sería con la esperanza de verme», dijo divertida. «Lo de este árbol es una larga historia», respondí. «Si quieres me la puedes contar, pues tenemos toda la tarde». Y yo comencé a relatarle todo desde que mi padre se presentó en casa con la ramita de sauce. «Me llamo María», dijo mirándome a los ojos cuando terminé de contarle mi historia. «Yo me llamo Ernesto», le dije intentando sostener la mirada. Desde aquel día y durante todo el verano, María y yo empezamos a vernos a diario. Dábamos largos paseos por los caminos e íbamos al río, pero siempre acabábamos bajo la sombra del árbol. Allí teníamos largas y divertidas conversaciones hasta que anochecía y teníamos que regresar a casa. Ahora ya, el árbol de papá era nuestro árbol. Estuvimos viéndonos todos los días hasta el año en que debimos separarnos, pues ambos íbamos a ir a la universidad. Ella iba a hacer la carrera de Derecho y yo la de Medicina,
pero cada uno de nosotros en una ciudad distinta. Solo íbamos a poder vernos durante las vacaciones de verano. Ambos nos juramos amor eterno y nos despedimos con nuestro primer beso de amor. Para ambos, ir a la universidad fue una gran oportunidad que pudimos tener gracias al esfuerzo de nuestros padres, pues en aquella época poca era la gente que se podía permitir estudiar. El primer año que estuvimos separados fue el más duro de todos, pues nos echábamos mucho de menos. Pensábamos el uno en el otro constantemente y contábamos los días que faltaban para las vacaciones de verano. Cuando este por fin llegaba, María y yo intentábamos recuperar el tiempo y nos poníamos al día de nuestras cosas contándonos todo lo que nos había sucedido durante el año. Era maravilloso volver a encontrarse con ella. Tras 6 años de mucho trabajo y estudio, conseguí acabar la carrera de medicina. Había merecido la pena el esfuerzo. Ahora era el momento de regresar a casa. Cuando los volví a ver, me pareció que habían envejecido mucho, pero me llevé una gran alegría al verlos. Ahí estaban mis padres a los que tanto amaba. Mi madre con su sonrisa y mi padre con su mirada sincera y franca. «Estamos muy orgullosos de ti», dijo mi madre. Ya era hora de que hubiera un universitario en la familia. No todos iban a ser tan burros como nosotros. Mi padre no pudo decir una sola palabra, pues le podía la emoción. No se imaginaban cuánto les había echado de menos. Después, llenos de nostalgia, fuimos a ver el árbol de papá. Era increíble lo que había crecido aquella pequeña rama que trajo mi padre a casa con tanto cariño. Esa misma tarde, para no perder más tiempo, me dirigí al encuentro de María, pues tenía algo importante que hacer. Al cobijo de la sombra del árbol en la que habíamos pasado tan buenos momentos, le pedí el matrimonio. Pensaba que nunca me lo ibas a pedir, me dijo con su ironía habitual, pero por supuesto que quiero ser tu esposa. Y nos fundimos en un abrazo que duraría toda la vida. 6 meses después, María y yo nos casamos en la iglesia del pueblo. La ceremonia fue muy emotiva y juntamos nuestras almas para siempre. Al poco tiempo, nos trasladamos juntos a la ciudad para emprender una nueva vida llena de retos e ilusiones. María empezó a trabajar en un despacho de abogados y yo en un hospital en la especialidad de pediatría. Algunos años más tarde, María y yo regresamos al pueblo para pasar las vacaciones de verano con los niños. Lo primero que hicimos fue ir a ver el árbol del abuelo. Nos quedamos un rato mirándolo en silencio. «Este es el árbol del que tanto os he hablado», les dije a mis hijos. «Espero que siempre lo tengáis en cuenta». «Es inmenso», dijo mi hija. No pensaba que fuera así de grande. La visión de aquel árbol trajo cientos de recuerdos a mi memoria. Mis padres observaban la escena desde lejos con la discreción que siempre les había caracterizado. Ese verano fue la última vez que vimos a mi padre, pues estaba muy enfermo y no nos había dicho nada. Quiso que sus cenizas las esparciéramos mi madre y yo alrededor de su querido árbol. La sonrisa de mi madre se borró de su rostro para siempre. No aguantó la ausencia de mi padre y también se fue unos meses después. Desde entonces, descansan juntos a la sombra de nuestro querido árbol. No volví nunca más al pueblo. Ahora me encuentro solo y he regresado. María se despidió de mí para siempre la semana pasada y he pensado que lo mejor era volver a mis raíces. Hoy estoy sentado a la sombra del viejo sauce, que espero que me acompañe el resto de mis días. Mi única ilusión es que mis hijos y mis nietos vengan a verme de vez en cuando, porque están muy atareados. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio donde termina la casa.
Fue mi padre quien lo trajo, yo tenía 5 años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con mis pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol una fiesta de verano donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios con regresos a menudo, pero con plena conciencia, que iniciaba un largo viaje solo de ida el pasaje. Y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, mi infancia pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio, allí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Y ese árbol que plantamos hace 30 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó, mi alma pasó, mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol, mi padre, mi madre y yo. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Espero que esta pequeña historia, basada en una canción inolvidable, os haya hecho pensar sobre la vida, los recuerdos, y lo importante que es ser fieles a nuestras raíces y nuestros ancestros. Si queréis contribuir a que este modesto canal se mantenga, os podéis suscribir gratuitamente pulsando este círculo.
Activad la campanita para que os avisen cuando haya un nuevo relato y compartid con la gente que queréis. Os lo agradezco de corazón.